sus bemoles. Si eso quiere decir, por ejemplo, alterar la información genética, los famosos transgénicos, si el bienestar de la sociedad o de una persona individual para la eutanasia o el suicidio asistido, estos temas que tienen que ver con investigación, con ciencia y a la vez con el comportamiento ético de las personas, tanto del interesado, el paciente, de un grupo social que requiere alimentos a toda costa, o de los médicos que ejercen ese poder, como decías, Antonio. Uno quisiera saber cómo puede uno separar esta parte como muy benéfica, más o menos obvia, de la posibilidad de que eso sea mal usado. Estas películas de Hollywood que nos ponen a los científicos como seres un tanto perversos, diera la impresión de que la ciencia siempre acaba buscando cosas como un poder en el peor sentido de la palabra, cuando en el fondo ha tenido como origen mejorar nuestras condiciones. Tú has escrito inclusive un bonito libro sobre bioética, además de muchas otras obras. A mí me gustaría que comentaras sobre esta parte, la investigación biomédica, la responsabilidad y cómo puede uno la investigación orientarla siempre en beneficio, pero pues supongo que no va a haber forma de evitar el abuso. Hijo, sí, ojalá que supiera uno de antemano cómo hacerle, ¿no? Yo creo que cuando, en el aspecto práctico de la ciencia, la propia ciencia tiene ya poco que decir. Ahí es en donde tendremos que recurrir a la reflexión bioética, precisamente, que tú nombrabas al mero principio, ¿no? Y que yo decía, la ética es la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con las demás personas, a través precisamente de la reflexión y de la reflexión bioética, ¿no? La ciencia por sí misma, ¿no? El científico a la hora de producir sus hipótesis siempre piensa, espero que así sea, que sus resultados y sus conclusiones van a ser benéficos, por lo menos para sí mismo, para que el SNI lo suba de nivel, etcétera, etcétera. ¿El SNI qué es? El Sistema Nacional de Investigadores, perdón. Sí, sí. Y uno aspiraría a que en efecto la aplicación práctica de sus conocimientos científicos pues beneficiara a todo el mundo. Pero eso ya, yo creo que ya está más allá del terreno del propio científico, y es, como digo, en donde la ética, la bioética tiende a reflexionarnos, a hacernos reflexionar. Por eso, ya que está nombrando mucho a Albert Einstein, él decía que la ética siempre va detrás de la ciencia, y debería ser al revés. Él también lo propuso. Primero hay que reflexionar éticamente a través de la investigación que tú quieres hacer, y después, a lo mejor, hazla. Y no porque se puede, se debe. Eso no son palabras mías, lo dice Einstein en un ensayo hermoso que se llama Ciencia y Humanismo. Es todo un libro en donde él menciona todo este tipo de cosas, después de que se dio cuenta de del impacto del proyecto Manhattan, que estábamos hablando hace un rato. No tengo la respuesta, Ramón, a cuál es la forma en que uno pueda pensar que tu ciencia va a ser benéfica para todos los demás. No tengo la respuesta, honestamente, para eso. Sí, bueno, de alguna manera decía, los científicos deben regular o normar. La pregunta es si el sistema puede autorregularse, un poco como lo que ha pasado y nos llevó a la crisis financiera mundial. La pregunta es si los científicos solos pueden o deben ser los que regulen, normen, controlen en algún buen sentido la actividad científica, o debe ser una actividad socialmente amplia en la que controle a los científicos. No, yo sí creo que la ciencia tiene sus propios caminos para autorregularse, y hay sistemas, por ejemplo, el famoso artículo científico en donde se analiza por diferentes revisores, diferentes revisores, para validar las verdades que supuestamente dice algún científico. Y los fraudes en ciencia dentro de los propios científicos, que ese es otro gran tema de la bioética y de la ética de los científicos, ha encontrado caminos para pescarse infraganti a los científicos que publican fraudes, ¿no? Que dejan de ser científicos, por supuesto. Marco, ¿qué opinarías al respecto? Porque uno se pregunta, bueno, en esta discusión, por ejemplo, de los desarrollos biotecnológicos, de los nuevos medicamentos, de los protocolos de investigación que probablemente, sobre todo en el área de salud, implican personas, cómo deben entrar, etcétera. ¿Qué parte le toca a los pacientes? ¿Qué parte le toca a los ciudadanos? ¿Qué parte juega quien
es beneficiario o puede ser afectado por estos desarrollos o por estas investigaciones que a lo mejor en una primera instancia no está claro qué tan benéficos pueden ser y después resulta que tienen una parte benéfica pero también tienen un costo. ¿Cómo entra la sociedad entonces en este juego y a qué niveles y qué tanto se puede opinar o se debería opinar? Marco. A ver, creo que ya habíamos concluido en la primera parte que no es benéfico para la ciencia, para la búsqueda del conocimiento, tal vez regular los temas de investigación, decir estos sí y estos no, ¿no? Sí. Como decía Antonio, que hay que dejarlo libre. Como la ciencia es un sistema que está metido dentro de es un proceso social, la ciencia va produciendo conocimientos que luego después van derivando en aplicaciones y va a haber empresas que los van a utilizar, ¿no? Entonces el proceso es largo, desde la indagación de los fundamentos de esa disciplina, la biología, la física, etcétera, hasta las aplicaciones. ¿Quién controla todo eso para que, como decía Ramón, garantizar mínimamente que ese resultado derive en algo positivo para la humanidad, ¿no? Y para el ambiente? ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Es un atributo de la sociedad científica? Nosotros tenemos mecanismos en la sociedad científica para validar un conocimiento, para decir es bueno o es malo, es decir, ¿no? ¿Están haciendo trampa o no están haciendo trampa? ¿No? Para, bueno y malo quiere decir en el sentido de que es correcto o incorrecto, de que es un resultado validado por los criterios de demarcación científica, digamos, ¿no? Voy a ponerlo así en términos muy elegantes, ¿no? Los comités de evaluación, etcétera, los pares, todo lo demás. Pero la cuestión no va por ahí, sino más bien, una vez que tienes un conocimiento bien validado, efectivo, con los cánones, hecho con los cánones, ¿cuál es lo que sigue hacia lo social de ese buen producto? ¿Se va a aplicar bien, es decir, éticamente bien, o se va a aplicar éticamente mal, ¿no? ¿Quién gobierna eso? Por ejemplo, toda la investigación en transgénicos, etcétera, que tiene que ver con fundamentos de cómo está la biología molecular aquí, todas cosas que yo no soy biólogo, etcétera, pero que eventualmente van a derivar en una serie de productos como los transgénicos, para el caso del maíz, que pueden ser negativos para un país. Pueden ser muy benéficos para las empresas, ¿no? Que lo controlan, los que tienen las patentes, pero ¿qué tal para los campesinos mexicanos? ¿Será positivo o será negativo? Y ahí es donde tienen que opinar los campesinos mexicanos e incluso muchos científicos que están avisorando la posibilidad de que ese producto que baja desde los fundamentos de la biología hasta las aplicaciones no sea posiblemente un producto positivo para un país. Ahí, en ese caso, los científicos, ¿qué pueden ser? Como comités de asesores, como de los grupos sociales, ¿qué papel juegan? Para allá iba, ¿no? Yo creo que los científicos, al darse cuenta de que el proceso no lo controlan ellos, que no lo controlan, está fuera de su control, tienen que intervenir socialmente. Yo creo que hay una obligación moral, bueno, éticamente fundamentada, para los científicos de reflexionar públicamente sobre el destino de su trabajo y a advertir a los posibles usuarios, a los posibles afectados de estos beneficios o de estos aspectos negativos que tiene su investigación. Yo creo que hay una obligación moral ahí, decir, miren, lo voy a decir muy pictóricamente, pero aguas, ¿no? Tengan cuidado porque este producto que parece que nos puede dar un premio Nobel en biología, este producto que nos llenará de orgullo a los mexicanos alguna vez tener un premio Nobel en biología molecular, esto puede derivar en un aspecto muy negativo si se atraviesan tales y tales circunstancias. Si la utilización de este conocimiento es para fines privados y no para fines colectivos benéficos, ¿no? Yo creo que ahí hay que estar siempre muy atentos a esto y por eso son bienvenidos, creo yo, organizaciones de científicos preocupados, comprometidos con la sociedad, ¿no? Como en Estados Unidos hay la Union of Concerned Scientists, que reúne a más de 100,000 científicos preocupados y comprometidos con el destino de sus investigaciones, ¿no? Esta Union of Concerned Scientists la tenemos ya en México, afortunadamente. Ahorita nos platicas de ella. Bueno, ahorita nos platicas de ella, Ramón. Sí, yo un poco en paralelo, uno tiende a pensar en las cosas que tienen que ver con su especialidad. Entonces, en física, yo voy siguiendo un poco su argumentación. Cuando me brinco a otras áreas, pueden ser la química, la medicina, la biología, se me hace a veces un poco borroso.